Ahora sí, hablemos de Chernóbil y todo lo que pasó después de ello. Hablar del desastre nuclear más grande de la historia de la humanidad es complicado, no por la cantidad de opiniones polarizadas que hay, sino por cómo es contada esta historia dependiendo quién la cuente, porque en la vida como en la historia todo depende de la perspectiva. Obviamente no vamos a negar los hechos, fue un desastre causado por la irresponsabilidad y la soberbia de los encargados en el proyecto que se desarrollaba durante la famosa Guerra Fría, y era uno de los factores en donde la URSS aún podía competir con los Estados Unidos. Porque la carrera aeroespacial como que no les funcionó bien y bueno, fue punto para los gringos. Pero los soviéticos no se iban a rendir jamás, como dice el nombre, eso era una guerra. Que hablando de contexto, hay que retroceder un par de años antes de que me vaya por las ramas. Y no voy a hacer la broma del vodka, eso ya está muy gastado. Ok, en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, un conflicto armado en el cual Europa quedó en decadencia, hecho mierda, prácticamente era un cadáver andante, hecho ruinas, no tenía mucha solución ni arreglo. Con esto hecho, el puesto de potencia mundial quedaba libre y había dos candidatos que se peleaban ese trono para poder ser quien liderara al mundo, los dos grandes vencedores, por así decirlo, de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética. Este y oeste. Capitalismo contra comunismo, etc, 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 ustedes me entienden. Con el conflicto de estas dos grandes potencias también entró en juego lo que sería un conflicto ideológico, de la ideología correspondiente a cada país soberano. Ya lo dije antes, pero por si acaso, para que no se olvide, el capitalismo contra el comunismo. Yes. El punto es que a partir de aquí inició la Guerra Fría, conflicto que si bien no hubo como tal un choque armado entre las dos grandes potencias, sí había como mini guerras, por así llamarlas, donde ellos metían su cuchara para poder tener influencia y poder decidir alrededor del mundo. Es decir, que usaban a países menos poderosos que ellos para poder intimidar a otros países más pequeños y así ver quién la tenía más grande y pues daba más miedo a la hora de sacarla, prácticamente. Por ejemplo, Rusia apoyó a China durante su guerra civil y también al bloque comunista en Vietnam. En paralelo, Estados Unidos ponía en acción el Plan Marshall para evitar que Rusia se expandiera masivamente por toda Europa. Y de paso auspiciaba un par de golpes de estado en Latinoamérica. Casi nada de parte de ambos. Pero no se podían quedar en solo competir en territorios y en guerras, así que también compitieron en lo que es la conocida carrera espacial. Si bien al inicio iban como medio empatados, luchando hombro con hombro, corriendo, todos conocemos cómo terminó esa historia. Los gringos mandaron a Neil Armstrong y el Apolo 11 a la luna. ¿Cómo compites contra eso en ese momento? Pues no podías, simplemente agachar la cabeza y aceptar la derrota. A ver, es innegable que a Estados Unidos le iba mucho mejor que a la URSS en este conflicto, no se puede tapar el sol con un dedo. Tal vez esto se deba a la hambruna, la represión y la actitud violenta y casi de dictadura militar que tenía la URSS para con su población. O sea, dime loco, pero puede que se deba a eso, no sé, quién sabe. El muro de Berlín no estaba ahí de adorno, ¿eh? Solo para aclarar, sí sé que el muro de Berlín no está en Rusia, pero me pareció un ejemplo perfecto de cómo en ese tiempo importaba más el bando que elegías que tu bienestar como ser humano en la sociedad. Ay, miren esa cara estúpido que tengo. Definitivamente había una pésima gestión de recursos tanto por parte del Estado como los encargados de estos. Por cada cosa que hacían provocaba que el pueblo tuviera menos dudas y menos miedo de ir a otro país con una mejor calidad de vida porque no puede estar peor que aquí. Oh Dios, se parecían mucho a Latinoamérica. Ya desde ahí vamos mal, vamos pésimo. ¿A dónde se dirigían? Pues no lo sé la verdad. Lo que sí sé es que hubo un punto clímax, un punto en donde se dejaría la URSS como un estado hipócrita, que más le importaba su ideología que su pueblo. Y esto ocurrió en 1986, en la ciudad de Pripyat. Pasó en Chernóbil. En la madrugada del 26 de abril de 1986, se realizaba una prueba de seguridad en la planta nuclear de Chernóbil, en la ciudad de Pripyat. Esta era una prueba que demandaba un alto riesgo, así que se postergó por casi 3 años, pero ante la amenaza de una posible guerra nuclear con Estados Unidos, el Estado de la URSS dio luz verde al proyecto. La supervisión de la prueba estuvo a cargo de Anatoly Dyatlov, y bajo su mando se desató
Un infierno radiactivo. El reactor 4 explotó después de que la prueba saliera mal y se expuso al medio ambiente, expandiéndose por los alrededores y poniendo en peligro de muerte a todo con lo que se encontraba. Si usamos de referencia la serie, la versión que nos dan de Dyatlov es de una persona sumamente negligente y abusiva, pero no solamente porque sí. A Dyatlov le impusieron una tarea demasiado grande para él, una de la cual dependía la soberanía del país, que ya estaba yendo en decadencia para ese punto. Así que podemos decir que él tenía mucho miedo de defraudar a sus superiores y sus ideales patrióticos, casi tanto miedo como le temían a él sus subordinados. Y no es por justificarlo, actuó de forma nefasta, negando la realidad hasta que ya era demasiado tarde. Sin embargo, ¿no hicieron lo mismo todos los altos mandos involucrados en este desastre? La serie nos muestra cómo los involucrados en este desastre niegan y se burlan hasta el final de la posibilidad de que haya pasado en verdad lo de Chernóbil. Son fantasías, delirios, eso no pasa aquí en la URSS. ¿Acaso creen que somos incompetentes? ¿Nos subestiman? Incluso en la reunión para debatir con los altos mandos sobre el estado de Chernóbil, se asume de que no es la gran cosa, de que ya se va a solucionar. No es hasta que Legasov toma la palabra y da pruebas de que esto no es normal ni algo leve, es que se considera la posibilidad de que tal vez se nos escapó de las manos esto. Pero solo tal vez. Eso dentro del plano político, porque en el plano más mundano, por así decirlo, los varios científicos que conocían los riesgos de estos reactores, representados en el personaje de Ulama Komuik, son ignorados y las pruebas de esto enterradas porque eso no beneficia, con comillas muy grandes, a la imagen y el desarrollo de la URSS. Pensamiento y actuar que al parecer también comparte con Estados Unidos. Y estas decisiones, todo este negacionismo se balancea en el miedo a una sola idea, la idea de acabar con la imagen y la reputación de la Unión Soviética. Y sí, también a la idea de que provocaron el fin del mundo, pero una cosa a la vez, ¿sí? Las ideas pueden ayudar, dan gran valor y esperanza a mucha gente, y también pueden ser aterradoras. El miedo surge ante la posibilidad de que estas ideas aterradoras se vuelvan realidad, y no existía idea más aterradora para la URSS que perder su reputación y soberanía. Y para el pueblo era peor porque ellos estaban absorbidos, consumidos por una idea masiva de que su país era una nación luchadora, sobreviviente, que iba a prosperar luchando, sangrando, porque al final habían superado revoluciones, guerras, y por ende lo de Chernóbil no era nada. ¿Por qué deberían tener miedo a algo que no les dispara, que no puede atravesar su carne, que no puede perforarlos o hacerlos sangrar directamente? ¿Por qué temerle a la radiación? Hay un personaje en la serie, prácticamente un extra en la introducción, pero refleja muy bien este pensamiento. After all that I have seen, so I should leave now because of something I cannot see at all. No. Pongámonos en su lugar. La URSS fue un país que pasó prácticamente por todo. Tuvieron una revolución durante la Primera Guerra Mundial, la caída del zar, Lenin y los bolcheviques, Stalin y su hambruna, Segunda Guerra Mundial, y cuando parecía que iba a haber un poquito de paz, solo poquito, aunque sea una mínima pizca de paz, pasa Chernóbil. Pero esta vez es diferente. Esta amenaza no la podemos ver. Esta amenaza no viene con armas, no viene a saquearnos, no viene a asesinarnos ni decirnos que peleemos por nuestra patria y mantener el status quo. No viene por eso. ¿Por qué habría que huir? ¿Por qué habría que tenerle miedo? En ese tiempo la información no estaba al alcance de un clic y mucha gente ni siquiera sabía lo que significaba energía nuclear. No podemos decir que fue su culpa después de todo lo que han vivido. Al final eso solo reforzó la idea de invulnerabilidad de la URSS y desató todas las negligencias que vimos en la serie. Desde pedir ayuda mínima a otros países y por ende inefectiva, hasta ocultar toda la información que pudo haber evitado la explosión de este reactor y por ende el desastre que sufrieron miles de personas. Y bien, es cierto que al final se revela la verdad al mundo, pero nuestros protagonistas no triunfaron. Ellos fueron devorados por la idea de la nación sin fallas, la nación que acabaría con el mal del capitalismo. Fueron consumidos por quienes alguna vez dejaron que esa idea los devorara y rigiera sus vidas. Al final, no hay victoria, solo un amargo alivio de que al menos se sabe la verdad.
más de 30 años después, ¿cómo vemos a Chernóbil? Pues está complicado hacer eso de ir a cada país y preguntar la opinión más común, pero hagamos algo mucho más sencillo pero igual de efectivo. Veamos el arte que se creó a partir de este evento. Lamentablemente no fue muy gratificante hacerlo, pero bueno, alguien tenía que hacerlo, así que veamos. Con el miedo a la radiación, no se tardarían en sacar una película de horror referente a eso. Terror en Chernóbil salió en un tiempo en donde los zombies ya no eran la principal tendencia ni obsesión para las masas. Además, en ese tiempo todos estábamos pendientes de que si el mundo se iba a acabar o no, o si simplemente los mayas no sabían contar. Así que perdón si un grupo de jóvenes idiotas perdidos en un pueblo que claramente no estaba apto para visitas no era mi principal prioridad y la de nadie en ese momento. Pero bueno, les adelanto la conclusión. Es mala. Pero bastante mala, pero aún así me intriga bastante su visión del desastre de Chernóbil. No es solo que sea muy poco respetuosa, sino que me impresiona cómo lleva hasta el límite la fantasía de zombies radiactivos. Tanto que hasta se te olvida que son personas que sufrieron y de alguna forma da la sensación que esta película intenta cambiar tanto los hechos que parezca que simplemente no ocurrieron, como si quisiera negarlos, volviéndolo todo ficción y fantasía. Y sí, sé que esa no fue su intención y que seguramente solo querían hacer otra película de zombies cualquiera con un lugar histórico para poder llamar al público. Sin embargo, a la hora de crear nuestras ideas se mezcla más de lo que nosotros queremos, especialmente cuando creamos arte. Y creo que Terror en Chernóbil es un buen reflejo de lo que los estadounidenses o una buena parte del público estadounidense piensa o cree de Chernóbil, que es un infierno en la tierra prácticamente. Los documentales pueden ayudar a combatir esta visión casi mitificada de lo que pasó en Chernóbil. Sin embargo, el terror puede ser tan irracional a veces que se sobrepone a la misma realidad o lo que enseñan de la realidad. Al final la idea quedó implantada en su cabeza y por más que le enseñes 50 documentales, el terror de zombies radioactivos puede perdurar mucho más que la imagen de un bosque desolado por radiación y que si estás lejos no te hace daño. Es lo que hay, es el poder de una idea terrorífica. Sin mencionar que esto también refuerza la propia idea de su país. Estados Unidos, el mejor país del mundo. Si no, mira a otros países. Mira a quienes se equivocaron. Mira a quienes perdieron. Mira a su gente. Mira a aquellos que cometieron errores. Acá no pasa eso. Nuestra gente no tiene por qué sufrir esos males. No. Es el mejor país del mundo. Ey, pero Rusia tampoco se salva, ¿eh? Después del rotundo éxito de la serie de Chernóbil y viendo que dejaba bastante en claro la negligencia de la entonces Unión Soviética, los más conservadores de Rusia quisieron sacar como respuesta una película, como si quisieran iniciar una nueva batalla cultural, y la verdad es... el resultado fue Chernobyl Abyss que... ¿cómo lo digo? Ay, ¿cómo lo explico? Es una película patriótica de Chernóbil y si saben lo que eso implica, entenderán por qué estoy tan incómodo con esta historia. Se supone que es en honor a la gente que murió durante el drenaje y todo el trabajo en Chernóbil para aislar la radiación de la planta, pero cada parte de esta película deja muy claro que solo quiere ser una respuesta a la serie de HBO. No es coincidencia que el protagonista sea un bombero que a la vez es una representación de todos los que murieron en el desastre y tratando de aislar la planta. Y no me refiero a los políticos, sino a los comunes y corrientes, científicos, mineros, bomberos, doctores, etc, etc, etc. Es más, hay una escena en donde el bombero está en un estado de radiación tan grave y tan avanzado que no se le puede tocar, y su pareja se acerca a él y lo toca ignorando las indicaciones de que no debe hacerlo. La única diferencia en esta escena es que en la película, y eso sí me impresiona cómo pudo lograrlo, esta secuencia es mucho más dramática. Aunque bueno, cada historia tiene su propio estilo, así que eso puedo entenderlo. Pero en serio, más que una película homenaje, es más una respuesta punto por punto para la serie. Incluso en la crítica a la Unión Soviética, que es súper hiper mega sutil. Y eso no lo estoy diciendo como halago.
Cada escena en la serie en donde se muestra lo poco preparados que están y su negligencia frente a Chernóbil, en la película es cambiada por momentos en donde ya están planeando algo o hombres entrenando para sumergirse en las aguas radiactivas. Prácticamente te gritan a la cara que si pasó lo que pasó no fue por negligencia ni es culpa suya, sino que fue un accidente que lo superaba por mucho. Que a ver, eso último sí es verdad, pero sí fueron bastante negligentes. No sé ustedes cómo lo ven, pero esto a mí, personalmente, me parece una forma muy barata de justificarse y defenderse. Se nota leguas que la versión de HBO les picó a los más veteranos, pues esta película salió solo 2 años después de la serie Chernobyl de HBO. O sea, ¡no! Si Terror en Chernobyl era mala porque ignora completamente el horror del desastre y lo convierte en fantasía, Chernobyl Abyss es mala porque usa con descaro la memoria de gente que murió y se sacrificó en Chernobyl. Todo para decir, mi país no es tan inepto, americano estúpido. Solo para eso. El único mérito que les puedo dar es que, bueno, al menos fueron más o menos sutiles y no tan directos y descarados. Eso ya es algo, ¿no? Pero a la vez entiendo en parte por qué hacen esto. Esta idea ficticia o idea patriótica es mucho mejor que la cruda realidad. Existe un documental llamado El Café de Chernóbil, donde nos muestran cómo hay personas que intentan rehacer su vida en ciudades cercanas al accidente nuclear. Vemos cómo comen, trabajan, duermen y salen a pasear en un vecindario tranquilo y aparentemente normal. Claro que el control es bastante estricto, su permanencia ahí oscila entre 15 días adentro y 15 días afuera por precaución. Pero ahí está, una pequeña muestra de esperanza, la resiliencia del ser humano sobreponiéndose ante los peores desastres del mundo. Estas personas en entrevistas ciudades tienen un mensaje claro: podemos rehacer nuestras vidas, podemos superar los desastres, podemos sobrevivir a las tragedias. Sin embargo, el fantasma del accidente nuclear sigue presente. Por más que intentemos poner el foco en la nueva vida de estas personas, seguimos volviendo a la catástrofe, al desastre, a las muertes y a lo más cercano que hemos estado del fin del mundo. No vamos a quitarle el mérito a esta gente de cómo rehacen su vida sobre cenizas, pero la idea de Chernóbil sigue siendo aún más grande y poderosa que la de un fénix resurgiendo. El 3 de febrero ocurrió un desastre en Ohio. Se descarrilaron 150 vagones, explotando y expandiendo por todo el aire de la zona una sustancia tóxica llamada cloruro de vinilo. Aún después de semanas, esta zona aún sigue contaminada, hay restos en el agua y no me extrañaría que en el aire también hubiera restos de esta sustancia química nociva para el ser humano. Esto junto al comportamiento de las autoridades con los medios de comunicación, como el arresto de Van Lambert, que si bien dijeron que fue un error y que nunca debió pasar, ya está hecho, hacen que muchos llamen a este desastre como el Chernóbil de Ohio. Y es que al final el recuerdo sigue ahí, sigue doliendo, sigue punzante y nos aterra con justa razón. Subestimamos mucho el poder de una idea. Al principio estas no eran dañinas, eran conceptos, reflexiones, hasta que se hicieron realidad. Si bien al inicio surgieron como una forma de ayudar a un grupo de personas, véase desahuciados o trabajadores, etc., al final se retorcieron. Ya no se busca eso, se dice que se busca, pero el único objetivo es en sí la idea. Ya no es un medio, sino el propio fin. Al final se volvió una lucha ideológica, ya no una lucha por ayudar, por beneficiar, solo por ver quién tiene la razón o quién tiene la verdad. Capitalismo, comunismo, socialismo, judaísmo, catolicismo, islamismo, etc, etc y etc. Todas iniciaron de una forma que buscaban beneficiar a cierto grupo o ayudarlos. Encontrar una respuesta a cómo debería ser el mundo, algo que nos mantiene mucho en incertidumbre. Querían darnos paz, esperanza, dejar atrás nuestra intranquilidad por el caos que vivíamos, hasta que simplemente ya no lo hicieron y su existencia se volvió parte de ese mismo caos y ansiedad que buscaban aplacar, en parte a la obsesión de que solo una puede y debe ser la única verdad en el mundo. Y todos quieren ser esa verdad, y si no se les permite serlo, lo hacen a la fuerza. Y no quiero que se malinterprete pensando que estoy defendiendo una idea o criticando a otras. Esto no es solo para algunas cuantas, sino para todas, actuales, antiguas, las que dominan hoy, las que dominan en otro lado del mundo, para todas esas ideas y conceptos.
No soy experto político, así que lo que sea que diga fuera de estas líneas será palabrería pura y estará vacía, así que dejémoslo de esta forma. Ningún sistema es perfecto. Por eso no hay que cegarnos, no hay que rendirnos, no hay que casarnos con la idea, porque si no, en vez de ver quién puede ayudar o cuál idea ayuda más, se busca ver cuál es la verdadera, quién tiene la razón. Y el mundo no necesita más de eso. Eso fue lo que pasó con la Unión Soviética. Se cegaron por la ambición, por las ganas de realizar sí o sí ese concepto de soberanía, que ellos gobernaran, que triunfaran y que ganaran, que tuvieran razón. Y al final, ¿qué pasó? Al final esa misma idea de salvador, de superviviente, de luchador, los traicionó. No cayeron porque fueron comunistas. No cayeron porque eran de izquierda. Cayeron porque perdieron el rumbo. En vez de ayudar, buscaban pelear con su ideología. Buscaban tener la razón, buscaban ser la verdad. Al final, ayudar no importaba. Importaba ver que ellos eran el país más poderoso. Y eso al final le puede pasar a cualquier país del mundo actualmente, sea de derecha, izquierda o centro. No importa. Si pierde el rumbo, si se vuelve egoísta, al final se destruirá a sí mismo. Chernóbil fue producto de la negligencia de la URSS, donde primaba más la competencia contra el mundo que el bienestar de las personas. Y esa idea llevó a la creación de una incluso más aterradora, porque ahora vemos al comunismo como un mal, entre comillas, contra el que se puede hacer algo, incluso si llega a realizarse. Pero, ¿qué hacemos si ocurre otro Chernóbil? Podemos aguantar, pero ¿por cuánto? ¿Cómo luchas? ¿Cómo derrotas a algo que no puedes ver ni tocar? ¿Cómo? Chernóbil está contenido, pero derrotado? No lo creo. Después de todo, no me sorprende cómo reflejaban Chernóbil las series y películas antes de HBO, o en algunos casos después de ello, porque la idea de zombies radioactivos o de un acto de inmolación por la patria y el pueblo es mucho mejor de aguantar y ver que la realidad de que esto puede repetirse, de que no es ficción y de que es y siempre será real en nuestra historia. Por eso la serie es más aterradora que cualquier película de terror fantasiosa o de un apocalipsis a lo Metro 2033, porque nos muestra que esto es producto de algo inevitable, el error y la irresponsabilidad humana. Y si algo ha demostrado la historia es de que estos no tienen límites, y mucho menos nacionalidades. Al final, lo más aterrador que dejó Chernóbil es la idea de que sucedió y de que hay un riesgo siempre presente de que se repita en Rusia o en cualquier otro lado del mundo, y que no tenemos una forma clara de sobrevivir o huir a sus consecuencias. Si Chernóbil se repite, el mundo cambiará, como cambió después del 26 de abril o como está cambiando después del 3 de febrero. Hola chicos, espero que hayan disfrutado mucho el video. Sí, mi estilo de videos es reflexionar sobre cosas con cierta información hasta encontrar una pseudo respuesta. Bueno, ni siquiera es una respuesta, simplemente es como que una pseudo conclusión. Pero más que todo reflexionar y filosofar o dar vueltas a un asunto porque me parece interesante. Una cosa más, sé que la última parte del video, una parte se puede dar a debate, a discusiones porque es lo normal y creo que está bastante bien, pero yo les pido por favor que lo hagan desde el respeto y la educación. No creo que sea necesario insultarse o agredirse verbalmente o llegar hasta el punto de pasivo-agresividad para poder debatir un punto. Pueden dar su opinión sin problema alguno y creo que podemos llegar a un acuerdo bastante bonito en los comentarios. Listo, yo ya cumplí. Si aún así quieren matarse, bueno, ahí ustedes. Hasta luego.